¿Quién determina el significado a la hora de leer la Biblia o a la hora de leer un texto, un libro, ¿verdad? O el periódico. ¿Quién determina el significado? Y tenemos tres focos, ¿verdad? O tres centros de determinación de significado que pueden ser opciones a la hora de contestar esta pregunta. El primer foco es que el significado o el significado lo determina el lector o la persona que recibe el mensaje. El segundo centro, el segundo foco de significado es el texto, es decir, que el texto determina el significado. Y el último foco es que el autor es quien determina el significado. Ahora, ¿por qué es peligroso que la persona o el lector determine el significado? Es peligroso meramente porque puede ser algo subjetivo. Yo puedo leer el periódico de hoy y luego mi amigo Rubén puede leer el mismo periódico, el mismo párrafo, y si los dos tenemos esta hermenéutica de lector como determinador de significado, entonces vamos a entender dos cosas completamente diferentes. Vamos a leer el mismo periódico y vamos a entender, vamos a aprender, vamos a concebir cosas completamente diferentes, porque los dos tenemos, ¿verdad?, como sujetos, dos posiciones diferentes. Entonces es un poco subjetivo ese centro hermenéutico. El siguiente centro es el centro del texto como determinador de significado. Y el problema con este foco es que estamos desconectando el texto de su contexto histórico, de su contexto cultural. Entonces, si leemos el texto y tratamos de determinar el significado de lo que el texto dice, sin apoyarnos de la historia que rodea ese texto, podemos llegar a una interpretación errónea. Y el tercer punto, el tercer foco o centro de significado es el centro del autor. Entonces estamos leyendo el texto y no solamente queremos ver lo que dice el texto por sí mismo, sino también debemos entender el contexto histórico en el cual el texto fue escrito, el contexto cultural en el cual el texto fue escrito. Y para hacer eso debemos prestarle atención al autor. Entonces el autor es quien determina el significado y esa es la posición que yo tomo.